sirve para generar una generar intriga, una intriga, pero hay gente como yo como yo personalmente, personalmente, que necesita más fuente. Entonces, para mí es Para mí muy es valioso, muy muy valioso, poderoso muy cuando a mí me poderoso cuando a dicen, mí me dicen, por ejemplo, por de qué ejemplo, fuente de viene qué la fuente viene información, la como los información, autores, como los autores, como Carriazo, como Carriazo, Cajiao, como por ejemplo. Carriao, por O sea, ejemplo. entonces O ya sea, es tu entonces ya elección es si tu tú elección si buscas tú los buscas libros y los sacas libros más y sacas información. más Porque el información, podcast porque es el un podcast es un resumen del resumen resumido de algo que se de algo que resumió se para resumió resumirlo para en un podcast. resumirlo en un podcast. ¿Entiendes? De probablemente De probablemente pero, 3 o 4 pero hojas, pero definitivamente, pues todo, pues te lo quiero pues te saber, lo pero quiero no saber, me lo pero sé no me todavía. lo sé Entonces hay todavía. Entonces información hay y digamos información que el y camino digamos de que el Besat camino de Besat está diseñado para primero construirla primero la la fuerza fuerza física física y luego y para luego construir para la gran construir la gran identidad que se identidad requiere que se para requiere para sostenerse en sostenerse el en ajabat el ajabat del Besat, del Besat, básicamente. Entonces, Pues claro, pues hay unos hay unos contenidos contenidos que los he diseñado para diseñado que para que generen unas generen cosas allá unas en la cosas allá en cabezota, la cabezota, que muevan que allá el muevan corazón, allá el que corazón, hagan que la que hagan que la gente así diga gente como, así diga como, este berriondo me este reventó berriondo me lo que tenía reventó por lo que aquí. tenía por aquí. no, pero yo te voy a confesar una Me cosa. reventó por dentro. Sí, pues te voy a confesar una cosa. Dime. Cuando tú estás leyendo, o sea, que tú nos dices que vas a compartir algo de una investigación que hiciste y tú empiezas a leerlo, que no lo lees, mejor dicho, sí lo lees, pero lo lees muy animadamente, no esa lectura aburrida que a veces duerme. Pero a mí eso en algún momento me foquea completamente. Esa En es la cambio, idea. Esa es la idea. ¿cómo así? En cambio, cuando hablas tú de tu conocimiento, yo me conecto y termino el podcast completo. En cambio, cuando estás compartiendo algo de alguien, al mitad quedo foqueada y se termina y Roberto, mi esposo que lo está oyendo conmigo, me mueve y me dice, te quedaste dormida. Y le dije, sí, ¿y tú? Y me dijo, yo también. Claro, Claro, eso confirma el poder de la información, porque lo que está objetando la información allí, María Paulina y los Paulina demás, y los demás, es que hay hay cosas que que yo como ser humano requiero comprender a nivel consciente, como como cómo se cómo prende el se carro. prende el carro. Oye, Oye, necesitas las llaves, sí, sí, necesitas pero necesitas verificar que tenga combustible. Sí, también. Sí, también. Y Y necesitas saber manejar. Pero Pero inconscientemente no necesito verificar si las llantas sí dan giros. ¿Ok? Eso no. Pero yo sí lo sé. ¿Ok? Entonces, hay información que primero tengo que depurar en el inconsciente del subconsciente. O sea, el subconsciente pensemos que es un archivo o el archivo de una empresa que está en el cuarto de San Alejo y tiene el contenido de los últimos 20 años. Y contratan a María Paulina y María Paulina dice, sí, pero eso no se tiene que tener. La DIAN dijo que después de 10 años se podía votar. Y entonces vamos a escarbar ese archivo y descubrimos que hay una carpeta grandísima que dice cuentas pendientes por cobrar. Y te la llevan y tú dices, pero esto tiene 6 años, esto tiene 5, esto tiene 8. ¿Entiendes? Y empezamos a traer esa información al presente. ¿Qué tal si intentamos cobrar? Y eso apareció escarbando ese archivo. Entonces, hay podcasts como los de esta segunda tendencia que están hechos para ir a escarbar en ese cuarto. Entonces te duermen. Por eso está la sugerencia, ricos y meditas con ellos, porque te duermen. Pero ellos, la información en el cerebro
es necio. El cerebro es como un niño de 5 años que uno le dice no vaya a comerse los dulces y se asoma a ver si los papás se acostaron a dormir para sacar un dulcecito. Entonces el cerebro va y escarba cuando la información termina, él va y escarba y dice, venga, yo sí tengo esto y hace una pequeña labor. O sea que si me duermo no necesariamente estoy desperdiciando el tiempo. No, estás Ok. trabajando el subconsciente. El propósito del podcast es ese. Por eso es un podcast, está aprovechado para que lo hagas meditando y puedas descubrir que hay cosas que no percibes, como después lo escuchas en conciencia y encuentras esa información muy rica y dices, uff, qué bueno esto, lo comprendo. Ok, Porque el cerebro ya lo trajo. Dice, mira, sí tenías esto. ok, muchas gracias. ¿Puedo dar yo mi comentario? Sí. Claro, valiosísimo. Bueno, a mí en lo personal me encanta. Y como dice Roger, bueno, me trae patas arriba, patas abajo, patas a todos lados. Y me encanta cuando voy a leer de tal libro, a mí me fascina eso. Y me encanta cómo lo lee el maestro. Y en lo personal, o sea, no solamente lo escucho una vez, o sea, lo pongo antes de dormir, pero no uno, no el último, me aviento desde el uno. Entonces vuelvo a volver a escuchar así, y a veces me quedo dormida, Qué rico, pero me gusta escucharlo, me encantaron, o sea, a escuchar los podcasts, qué rico. me ha levantado el maestro, o sea, además de escucharlos, y mi mente reflexiona, él habla de la palabra reflexión, reflexionando, o sea, ha habido un cambio interior fuerte y he sentido mucha paz, porque venía de un estado de mucha angustia, mucha ansiedad, mucha apatía, muchas cosas. Hay dos principalmente fuertísimos para mí, el hastío y el abandono familiar. Dos podcasts muy fuertes para mí. Poderosos, ¿ah? Eh, Pero te enriqueces de la autoestima, de la responsabilidad. Es hermoso, ¿no? sí, mucho, Ese te mucho. Y reconstruye. seguiré, y Qué maestro, una pregunta, ¿y esto se me va a quedar a mí para yo seguir rico. Sí, escuchando y claro, escuchando? Porque claro. podemos estar 21 días, pero podemos empezar otros 21 y así irnos para ir actuando. Por ejemplo, en cuanto a los ejercicios, todo esto he tenido, que mi ciática, he tenido unos ataques de ciática fortísimos. Y mi ciática, en cuanto empecé a oír los podcasts, ha ido disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, la tuve fuerte, pero antes de ayer y ayer no tuve. O sea, algo está haciendo, o sea, me refiero también Claro. físicamente, ¿no? Limpia mucho, limpia. Bien, Gracias, maestro, muchas gracias. qué rico. ¿Quién más me quiere regalar un aporte ahí de lo que ha descubierto? Yo, a Sí. mí, a mí me ha gustado porque no es tan, es como más como de aquí, o sea, es más práctico de entender y de hacerlo consciente como en la vida real. Es que a veces muchos podcasts espirituales van ya son muy elevados y realmente no son prácticos de entender en el día a día. Al cambio, esto sí, y a mí me parece que así es como debe ser, o sea, no es como debe ser, sino así es más práctico entenderlo porque uno sí lo puede aplicar en su diario vivir y no hasta que medites, hasta que entres en estados de conciencia y X, o sea, no es, a mí me parece, por eso me han gustado y a mí en lo personal sí me ha gustado saber la fuente porque, o sea, fue rico como darle ese aporte o ese mérito, no sé si esa es la palabra, a la persona que inicialmente propuso ese tema o lo escribió en un libro y porque eso uno le enriquece más como el conocimiento y no pensar que ese conocimiento viene de una sola persona, sino que realmente es el conjunto de conocimientos de varios, que también lo ha tomado de otros y otros, entonces también lo personal, eso es lo que más me ha gustado, el saber de dónde viene, no tanto por saber de dónde viene, sino porque rico
escuchar sobre otras fuentes. Me ha encantado eso mucho. Sí. Mire, yo les recomiendo de estos podcasts que todos están hechos con un amor, con un cuidado, como seleccionado para hacer muy bien el trabajo en tu inconsciente del subconsciente, o sea, en la parte escondida del subconsciente, y para poderlo refrescar al consciente. Pero de eso les recomiendo, mire, si tienen el tiempo y te gusta leer, no dejen de comprarse, por ejemplo, estos dos libros, el de Los 6 hábitos de la autoestima. O sea, ese libro de verdad es una Biblia, es una cosa pequeñita, pero es exquisito, rico y tiene mucho, porque miren, nada más la riqueza con la que viene diciendo la autoestima es la fama que tú mismo te consideras de ti mismo, ¿okay? El reconocimiento, eso es poderosísimo. Y el libro de El cuerpo no es una disculpa, que fue el que trabajamos en la parte búdica, mire, ese libro es también para construir una estructura en su cuerpo, en su plusvalía, en su autoamor, en su reconocimiento, para la defensa, soltando lo que afecta la identidad de la presencia cuando se la doy por valor a otros y cuando me abandono de eso y se lo doy por valor a mi ser y con ese valor a mi ser lo empodero en mi esencia y en mi identidad y lo que hago es a través de lo que poseo físicamente mostrar lo que tengo internamente. Tiene una riqueza deliciosa. De hecho, cuando lo leí decía, tendría que volver cada hoja de estos dos libros un podcast, porque los leía y decía, como yo soy una persona que cuando leo discuto con el autor, ¿se acuerdan que les he contado? Que yo peleo con el autor, que digo, pero ¿cómo se le ocurrió escribir esta vaina? O sea, ¿cómo se atrevió a firmar esto si por aquí dice esto cuando tal autor dice esto? O me pregunto, pero ¿de dónde cabello se jaló esta idea, este loco, esta loca, para poner esto? Entonces ahí hacía como, en esas páginas las leía y decía, uff, aquí podríamos hacer una discusión entre tú y yo, así un podcast súper, wow, vamos a tener un estudio de grabación para hacer muchos podcasts de ese toque. Bien. Disculpa, Ok, Roger, muchas gracias. ¿Los 6 qué? Los 6 hábitos de la autoestima, creo que se llama el libro. ¿Los 6 Los qué? retengo todos. Los 6 hábitos o los 6 principios de la autoestima. Está en el podcast. Yo le doy listo. en el, Sí, en yo el miro. podcast 9. Ahí está el título. ¿Y el segundo cuál fue? ¿El que mencionaste el libro, Roger? Por favor. El cuerpo no es una disculpa. Gracias. La autora es así porque es disruptiva, enriquecedora, muy rica. Bueno, lo que viene en los podcasts es así, como dirían por ahí, mal dicho, bocatos de Cardinali, aunque eso no es real, pero así, súper ricos. Porque nos vamos a ir a esa parte profunda, ¿ok? Profunda, deliciosa, con cosas ricas, y los voy a ir acompañando en ese proceso. Entonces, chévere estar pendiente del canal porque les voy a ir acompañando, porque esa parte nos va a tocar y nos va a tocar haciéndolo chévere para llegar con esa vibra deliciosa al besar, a ese momento exquisito. ¿Sí? Por hoy vamos a hablar de qué es el Dharma. ¿Sí? ¿Qué es el Dharma? Que es un poquito lo que hemos estado trabajando con estos podcasts. Y el Dharma es una palabra sánscrita que se refiere a la ley universal que rige el universo y todo lo que existe. Entonces, Dharma es el contenido de eso. Y el Dharma se rige por la ley universal de causa y efecto del libro Esmeralda de Tresmegístico. ¿Sí? Pero habla de esa causa
y de ese efecto. Y esa ley establece que cada acción que realizamos tiene una consecuencia. Entonces, quiero como aclararles un poquito esa ley de causa y efecto, porque se nos ha quedado, sobre todo cuando entramos en el mundo espiritual, se nos queda como, inclusive apostamos a jugar con que no hay casualidades, sino causalidades. ¿Okay? Pero realmente es que si yo estoy aquí con ustedes ahorita reunido, ¿okay? Y me da tos, y al toser, ¿okay? Se me desprenden las fosas nasales, el moco, ¿okay? Pues probablemente lo que yo haga en consecuencia es taparme, pero para muchos de ustedes podría generar una sensación de asco, otros de preocupación. Alguien voltearía la cara, alguien instintivamente buscaría como un pañuelito para dármelo y se acordaría que no está cerquita. ¿Entiende? Y esas acciones se llaman consecuencias, ¿ok? Consecuencias, que son acciones consecutivas a eso que yo hice. Entonces, cuando nos paramos en ese principio, que es una ley, ¿ok? Dice la ley que es inviolable, es decir, que aunque yo no me lo proponga, si yo hago así con los dedos, va a producirse algo. En alguien esto puede generar una acción de muévase, en alguien esto puede ser una acción humillante, en alguien esto puede ser una acción de rechazo, que diga, yo no soy un perro, porque depende que tengan esa memoria, ¿cierto? En esa génesis que se me ha creado. Y esa consecuencia puede ser la respuesta que yo quiero, el resultado que yo quiero, o puede ser la no esperada por mí, la no sucedida por mí. Ahora, esas consecuencias se pueden manifestar en esta vida, ¿okay? Y el Dharma es el cumplimiento del propósito en la vida. El Dharma es el cumplimiento del propósito en la vida. Entonces quiero retomarles un concepto de qué es propósito, porque a veces nos enredamos un poquito entre propósito y misión, ¿eh? Pero el propósito se refiere a la razón por la cual existimos y a lo que estamos destinados a hacer y ser. Entonces, ¿se acuerdan por ahí en YouTube? Tengo una presentación, una charla que inclusive a Mari Carmen le encantó mucho, donde yo les digo que nosotros venimos a este mundo por elección propia. Entonces, yo elijo y le digo al Padre, como en la película La Sirenita, yo quiero ir y quedarme en la tierra y vivir la experiencia. Pero el Padre me dice, cuando llegues allí, se te van a olvidar tres cosas. La número uno, que eres inmortal. La número dos, ¿a qué vas? Y la número tres, ¿cuándo tienes que regresar? Para que a mí no se me olvide que tú tienes que regresar, vas a echar un papelito en la urna con la fecha, el día y la hora en que quieres regresar. Y yo he hecho un papelito al azar, ¡prum! Y me dice, elige, tú vas a ir a la tierra y tú quieres ir a ser servido o a que te sirvan, porque eso depende en el equipo en el que vas a jugar. Y bajamos a la tierra y la tierra es como un partido de fútbol, donde lo que yo vengo es a pasar una serie de situaciones con el único propósito, ¿okay? De descubrir cuánta capacidad tengo y cuántos poderes y cuánto conocimiento tengo de ser Dios, de esa fortaleza. Entonces el Dharma, por eso mueve el propósito, la razón por la cual existimos, porque viene a decirnos, esto es lo que tú vienes a hacer a esta tierra. El propósito es algo que está dentro de nosotros y que nos guía a nuestra vida. Nos da un impulso, es ese instinto que nos dice, yo quiero hacer esto, a mí me gusta esto, y me meto por allí y trabajo en eso con todo, ¿no? Es la práctica de los valores y los principios espirituales, y son acciones positivas
que tienen consecuencias beneficiosas para nosotros y para los demás. Ojo que estoy diciendo que son acciones positivas, partiendo de que todos los seres humanos, hagamos lo que hagamos, siempre tenemos una intención positiva para hacer eso. Cuando yo me pongo y reclamo por algo, yo tengo una intención positiva de llegar a algo, de conseguir algo. El personaje que le pega un golpe a otro tiene la intención positiva de conseguir algo, así sea respeto, autoridad, imponencia, lo que sea, pero esa es una acción positiva. Por otro lado, el incumplimiento del propósito, hacernos con el propósito, en la vida y la práctica de acciones dañinas o egoístas son acciones negativas que tienen consecuencias perjudiciales. Aquí también voy a hacerles una aclaración. Cuando yo me desconecto, ¿okay? Cuando yo me desconecto de mi propósito y me quedo fuera de él, es una acción dañina porque tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Supongamos que yo soy el conductor de un bus y yo tengo que salir a hacer la ruta de las 4 de la mañana. Pero a las 4, 3:30 digo, ay no, esto está haciendo mucho frío, yo no voy a salir. Voy a esperarme, yo creo que la gente tampoco va a madrugar tanto con este frío. 5:05 que salga está bien. Yo ya violé mi propósito, ¿cierto? En la acción. Y eso trae una consecuencia. Esa consecuencia podría ser que hay un personaje que sí salió a las 4 en punto y como yo no pasé a las 4 a recogerle, inmediatamente pudo haber caído una teja de la casa donde él estaba y haberle causado un daño, ¿no? Porque yo tuve una acción dañina. ¿Cuál acción dañina? ¿Tumbar la teja? No. Yo tuve una acción dañina que fue no seguir mi propósito y por eso generé una consecuencia que tiene una acción diferente. ¿Está claro? ¿Por qué les aclaro esto? Porque acuérdense que mi discurso personal dice, no tienes que ser un buen ser humano, porque no lo vas a poder ser. Así te lo propongas al máximo de tu vida, tú no vas a lograr ser un buen ser humano. Alguien va a decir que eres lo peor. Algo. Le pasó a Cristo, le pasó a Buda, le pasó a Mahoma, le pasó a Zoroastro. Pero si tú te propones ser el más malo, la más mala, la peor porquería del universo, alguien por allí, como tu mami, va a decir que tú eres buena hija o buen hijo. Entonces no vas a poder ser ni bueno ni malo. Lo que sí puedes es tener foco, propósito y caminar por el propósito. Si camino con el propósito, yo sigo el Dharma, yo hago seguimiento del Dharma y practico los valores positivos de esa ruta del Dharma. Y podemos crear un efecto positivo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. El Dharma nos invita a enfocarnos en nuestro propósito, en eso a lo que vinimos a hacer, eso por lo cual elegí venir. Y las misiones, los propósitos, perdón, no son cosas descabelladas. Los propósitos son extremadamente simples, porque a través de la simplicidad es que descubres la grandeza de lo que tú puedes hacer. Entonces, digamos que vas por la calle y ves que alguien lleva un perrito y de pronto lo golpea. Y tú te enojas y reaccionas. Allí en ese momento es necesario respirar y ver el propósito y de darte cuenta del poder que produces. Y dices, tengo el poder de conectarme con todos los hermanos, con los mayores y con los menores. Tengo el poder de sentir, tengo el poder de percibir.
tengo el poder de enojarme, tengo el poder de reaccionar, tengo el poder de protestar porque tengo el poder de la palabra. Mire, esto parece tonto, pero el cerebro analítico, el neocórtex, se demoró 1.000 años, perdón, para evolucionar. 1.000.000 de años para evolucionar. Sí, solo sí para que... Se te fue el audio. Se te fue el No audio, te estoy maestro. escuchando. No te estamos escuchando, Roger. Se fueron, se quedaron congelados. Tú. Ahora sí te escuchamos ahí. Vale. Ya te... ¿Me escucharon hasta la parte del 1.000.000 de años? Sí. Bien. El neocórtex, el cerebro del neocórtex, el más joven de nuestros cerebros, se demoró 1.000.000 de años para evolucionar, para que tú y yo podamos hablar, tengamos el poder de la voz y podamos hablar. Entonces les preguntaba si les parece que eso no es absolutamente hermoso. Maravilloso. Bien, pero ¿no se sorprenden ustedes que hay gente que se levanta y no saluda? ¿Sí ven? Mira el poder que tenemos, ¿sí? Y a veces no lo usamos ni siquiera para decir no. Entonces, cuando pasan estas situaciones, es que yo tengo que entrar a observar el propósito del Dharma y darme cuenta de los poderes que tengo. Y esa es la misión en la Tierra, ir descubriendo esos poderes. Ahora, el Dharma nos invita a enfocarnos y nos puede hacer que hagamos cosas sin sentido a veces, o sea, sin entender. Seguir el Dharma nos da un sentido, una dirección y un propósito en la vida. Aquí les voy a mostrar cómo podemos hacer algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, enfocarnos en nuestro propósito. O sea, enfocarnos, ¿se acuerdan? El hecho, poner foco. Seguir el Dharma implica encontrar tu propósito en la vida y trabajar diligentemente para cumplirlo. Eso es enfocarse. Encontrar tu propósito, ¿ok? Y trabajar diligentemente para cumplirlo. Eso hace que tengas que dejar de ver a los demás cómo hacen, o si hacen o no hacen. ¿Sí? Es importante mantener el enfoque en tu propósito y recordar tus metas y objetivos para mantenerte en el camino correcto. ¿Qué les enseño yo? ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Sí? ¿A quedarme callado? ¿O yo tengo el poder de la voz? ¿Sí? ¿A pedir ayuda? ¿O a dármelas de orgulloso? ¿A qué vine? Si tengo esa pregunta constante, estoy trabajando en mi objetivo permanentemente y me mantengo en el enfoque. Seguir el Dharma también implica ser seres humanos éticos y virtuosos. Y eso suena gigante. Éticos y virtuosos. Y actuar en armonía con tus valores espirituales. No con el conocimiento, no con la teoría. ¿Se acuerdan de mi eslogan? Sé procedimental, no conceptual. Haz que sea, que la gente lo vea. No importa que muchas voces digan que no eres lo que otros ven. Llegará un día en que ese que escucha mejor ve o mejor siente y entonces te descubre. Y ese es el momento valioso. Por eso hay que mantenerse en el enfoque. Hay que practicar la compasión. Y la compasión es acordarte de que tú eres primero. Por eso ese podcast de la autoestima, de la responsabilidad. De que tú eres primero.
Y para defender y posesionar eso primero tienes todas las herramientas anteriores. Aprender a quejarte, no dejarte engañar por el paradigma, soltar el control para no desenfocarte en un poco de banalidades, sino para quedarte dentro de lo que estás buscando en la vida, tu esencia. ¿Recuerdan el podcast del autoamor? Para encontrar tu esencia, para ser tu esencia en ese proceso. Practicar la generosidad, y también hay que practicar la generosidad primero conmigo. Porque de ahí aparte la abundancia, de cuán generoso soy, eso muestra la capacidad de abundancia. Y practicar la humildad. Y ojo aquí que es ser humilde, ¿ok? No quedarse humillado, que son dos cosas muy diferentes. Estos valores nos ayudan a ser seres humanos completos y armónicos en el universo. Y eso nos lleva a estar en el Dharma. Nos permite aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Porque cuando ya soy compasivo, dejo de calificarme y empiezo a valorarme y a reconocer el reconocimiento y la fama que yo mismo me doy. Entonces dejo de decirme cosas absurdas. Cuando soy generoso, reconozco ante mis equivocaciones que estoy aprendiendo y que como estoy aprendiendo me puedo equivocar. Eso es hermoso. La práctica de acciones éticas y virtuosas, con esto podemos crear efectos positivos en nuestras vidas y en el mundo que te rodea. Así, simple. Para resumirte hasta acá, el Dharma implica enfocarnos en nuestro propósito en la vida, ser éticos y virtuosos y aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Bien. Ahora, puede estar pasando en tu cabeza que diga, bueno, pero ¿y entonces cómo hago si el Dharma me ayuda o me confunde? Entonces, cuando seguimos nuestro Dharma, nos sentimos plenos. Cuando sigues tu propósito, ¿no? Nos sentimos plenos, en armonía con el universo y sentimos que estamos haciendo lo que debemos hacer y estamos cumpliendo con nuestro propósito en la vida. Entonces, no tienes tiempo lineal, pero tienes tiempo sideral porque estás en el propósito y te quedas viviendo en el no tiempo, en el no espacio. Sin embargo, encontrar tu Dharma puede ser confuso y difícil, que es lo que estamos trabajando en BESA. A veces no estamos seguros de cuál es nuestro propósito o de cómo encontrarlo, porque tenemos una cadena de paradigmas y de culturas y de prevenciones dentro de la cabeza que hacen que tengamos un desorden dentro del esquema mental que nos debilita, haciendo que nos desconectemos del corazón para ir a resolver una cantidad de cosas con la mente que ya aprendiste en el camino que solo son control, ¿sí? Y que te alejan de tu propósito. Entonces, que cuando esto suceda ahora, solo necesitas detenerte, respirar y golpear tu mano y decir, a ver, ¿yo a qué vine? ¿Okay? A ver, ¿yo a qué vine? ¿Dónde es más fácil crear ese Dharma? Cuando estamos en equilibrio con nosotros mismos. Y cuando estamos en equilibrio con el universo. Ojo con esto, cuando estamos en equilibrio con nosotros y con el universo. No cuando estoy en equilibrio haciendo lo que papá quiere que haga, ¿ok? Lo que mi marido quiere que haga, lo que mi jefe quiere que haga, lo que tal Pascual, lo que la sociedad, lo que tal. Es cuando yo estoy haciendo a qué vine y eso me genera equilibrio, me hace sentir cómodo, bien,
y me hace conectar con el universo. ¿Qué es conectar con el universo? Hacer uso del vacío, hacer uso del vacío. O sea, si en este lugar yo ya no estoy teniendo equilibrio, es porque la copa se llenó y yo estoy regándome. Entonces tengo que irme para una copa que esté vacía. Y si me muevo, voy a encontrar que hay una copa vacía que me está necesitando. Que hay un lugar donde todo está cómodo para mí. Y para eso hay que tener la mente clara y el corazón abierto. Para no estar atado, para no estar atrapado. Estar dispuesto a escuchar tu voz interior, que es tu evolución y tu ascensión. Escuchar eso que te está diciendo. Y seguir tus pasiones. Y por eso estamos haciendo el camino de Besar. Y en el camino de Besar, por eso hemos tenido podcasts como Ser tú mismo, tú misma. Un podcast como El no meditar. ¿Lo escucharon? Ese podcast divino, ¿no? Si eres, no requieres detenerte a meditar, pero solo conecta con la esencia y sé para que suceda, ¿ok? Como el hastío, la importancia de darnos cuenta de ello. Como todo depende de ti y de tu autoestima. Todo depende de la fama y el reconocimiento que tú mismo te tengas. De ser responsable de las consecuencias y de la identificación y la expresión, que son los podcasts que trabajamos en esta semana. ¿Cuándo puede ser más confuso encontrar el Dharma? Es más confuso encontrar el Dharma cuando estamos atrapados en la rutina, porque allí perdiste el equilibrio, la balanza se inclinó. O cuando estás metido en patrones limitantes como es que me queda tanto tiempo para pensionarme. Es que yo sé que este es el último año que me lo tengo que soportar. Es que el vecino ya está un poco viejito, yo creo que en 2 años se muere. Y nos quedamos en esos patrones limitantes y nos desconectamos del propósito, del Dharma, porque no vemos que esa persona también tiene un Dharma y también tiene poderes y está haciendo algo como diciendo yo puedo hacer que te muevas o que te incomodes para que te muevas, porque todos tenemos la capacidad de la causa y la consecuencia. Cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, porque en ese momento solo somos la mente y somos el control. Estoy perdiendo el foco de el propósito y me dejé atrapar en la misión y desconfío de mí. Ya no sé con qué voy a pagar. Es que si no, entonces no voy a poder completar. Es que si no, esto no sé. ¿Sí? Empiezo a desconfiar y daño el Dharma porque desconecto del universo. Ahora, puede ser un poco difícil conectarnos con nuestra verdadera naturaleza y encontrar nuestro propósito en la vida, porque el Dharma hace parte de mi evolución. Entonces, meditar con el no meditar es darme cuenta internamente. Cuando me doy cuenta internamente, tomo acción porque lo reconozco. Cuando lo reconozco, genero el sentimiento. Y cuando genero el sentimiento, actúo. Y en ese momento, despierto. Y ahí, cuando despierto, gano la ascensión. Subo en el camino. Gano. Y ahí gano la evolución. El Dharma es esencial para nuestra evolución personal y espiritual. Cuando seguimos nuestro propósito en la vida, crecemos y evolucionamos como seres humanos. ¿Qué produce el Dharma? ¿Cuál podría ser la utilidad que recibas si te quedas trabajando el Dharma en tu vida? Primero,
tener tu propio Dharma, que es lo que tuvo Buda, su propio Dharma. Por eso hoy aún seguimos sus pasos. Tener tu propio Dharma, que es lo que tuvo Jesús. Tener tu propio Dharma, que es lo que tuvo Gandhi, para conseguir esos movimientos. Porque nadie más va a producir un Dharma para ti, sino que va a hacer que te metas en su Dharma. Acuérdense las palabras de Jesús: vosotros haréis cosas más grandes que yo. Entonces, descubre y encuentra tu Dharma. El Dharma me da razón y propósito en la vida, me da firmeza y me permite contribuir al bienestar del universo, porque genero consecuencias, hago movimientos. Cada acción mía se vuelve un huracán en el universo. Entonces, es como esa historia del anciano que estaba sentado a la orilla del río esperando su almuerzo. Y un hombre que decidió investigar sobre la espiritualidad de los seres humanos le dijo: ¿qué haces ahí sentado a pleno sol? Y el hombre le dijo: espero mi almuerzo. Y le dije: ¿qué puede ser tu almuerzo en un río de podredumbre como esta? Y le dijo: una habichuela que viaja todos los días. Y el hombre le dijo: uff, por ese sacrificio usted ya se ganó el Dharma y el Buda. Ese día el almuerzo no bajó, pero el hombre se fue feliz porque se había ganado el Dharma. Al día siguiente se volvió a sentar y el almuerzo no bajó. Y dijo: pues no sirve mucho ganarse el Dharma y el Buda si no se muere de hambre. Y al otro día se volvió a sentar y no bajó de la habichuela. Y dijo: a veces no obstante que ya soy un estúpido sentándome a nutrirme con una habichuela, ahora me llené de ideas y le creí a otro que me había ganado el cielo. Y empezó a caminar arriba abajo, renunciando y renegando. Y unos kilómetros más allá encontró a un joven sentado a la orilla del río, prácticamente desnudo. Y le dijo: ¿usted qué hace ahí? Con una voz despectiva: ¿usted qué hace ahí? Quemándose. Y el chico le dijo: espero mi almuerzo, que hace 3 días no baja. Y entonces el hombre le dijo: ¿y cuál es su almuerzo? Y le dijo: una cáscara de habichuela que hace 3 días no llega. Entonces nos permite encontrar significado para ser parte del universo y mover el universo. Y nos convierte en seres conscientes, porque cuando asciendo en esta evolución, ahora sí traigo el efecto a la conciencia, a la razón, y tomo un cambio en mí que genera un nuevo movimiento por mi evolución y me vuelve compasivo conmigo. En cosas simples, digamos que estoy de cumpleaños, ¿cierto? Y quiero que Andrea, digo, son las 8 de la noche, digo: oye, y Andrea no me llamó en todo el día. ¿Será que no me va a llamar de cumpleaños? Se me haría el colmo que no me llamara. Pero cuando yo ya pasé por la experiencia de evolucionar en el Dharma, diría: bueno, ¿y yo quiero que Andrea me llame o quiero que ella se dé cuenta? O yo realmente quiero escuchar su voz y lo que me diría de lindo porque estoy de cumpleaños. Eso me haría sentir muy bien. Tomo el teléfono y la llamo y le digo: óigame, son las 8 de la noche y ya no aguanto más sin que me digas feliz cumpleaños. ¿Ok? Y voy a recibir mucho. ¿Ok? Porque eso me lo permite la evolución del Dharma. ¿Me comprenden? Muy bien, respiren. ¿Qué papel jugó Buda en el Dharma? Porque es lo que estamos trabajando para llegar al Vesa. Y es que Buda fue uno de los promotores del Dharma en la vida. Porque él enseñó que el camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento estaba en seguir el Dharma. ¿Sí? El camino hacia la iluminación, ¿sí?, y la liberación del sufrimiento, ¿sí?, estaba en seguir el Dharma, en seguir el propósito. Y mire que esas son palabras de un rey que decidió ser mendigo.
Cuando encuentras tu propósito, ya no sufres porque no tienes que controlar. Y cuando ya no tienes que controlar, indudablemente estás en la iluminación. Por eso el Dharma se convirtió en uno de los pilares del budismo. Y Buda decía que cada persona tiene su propio Dharma y que eso es lo que te hace una persona significativa. ¿Okay? Cada uno de ustedes tiene su propio Dharma. Y eso es lo que hace que cada uno de ustedes sea una persona significativa, poderosa, así, apoteósico. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Uy, sí. Bueno, Maestro, esto está siendo grabado. esto no, hoy no lo grabamos. Pero esa no es la hora de recordarnos. Pero bueno, va a grabar la meditación. Sorry. Es que ha sido Recording in progress. mucha que veo como, ¿qué? Mm. Divino, ¿no? Todo esto hemos estado haciendo en el camino de besar. Pero ¿y cómo conseguimos, cómo descubro cuál es mi propósito? Para poder para poder conseguir el Dharma. Mm. Fácil. Primero, vivir en la inocencia. ¿Sí? Ojo que el mundo habla de ignorancia, pero yo te digo, vive en la inocencia. Sigue las palabras de Buda. Buda dice, sed lámpara para ti mismo. No creas ni en maestros, ni en guías, ni en libros, ni en santos. Inclusive no creas en mí mismo. Solo cree en todo aquello que corrobores y verifiques por tu propia emoción y sentimiento. Ser lámpara para ti mismo. Entonces, estas palabras de Buda se reducen en ser inocente. Cuando soy inocente, no soy ignorante. Cuando soy ignorante, estoy dentro del control. Cuando soy inocente, me permito aprender. Y cuando me permito aprender, acepto que me puedo equivocar. Entonces no veo el fracaso en la consecuencia, ¿cierto? No lo veo como un resultado negativo, sino lo veo como una consecuencia positiva, como una acción positiva. Y eso me ayuda a construir el Dharma. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, imaginémonos que Juan nunca ha explorado sus intereses ni sus pasiones, ¿okay? Porque siempre han pensado que no son importantes. No le ha prestado atención a eso. Como resultado, se dedica a un trabajo que no le gusta y no se siente satisfecho en su vida. Esa persona se desconectó del Dharma. Eso aquí no pasa. Esa es una pregunta poderosa. ¿Estás afirmando o preguntando? Okay. Apegarnos al ego. Cuando nos apegamos al ego, nos enfocamos en nuestras propias necesidades y deseos en lugar de nuestro propósito en la vida. Pues apegarse al ego es salir a tener el control para pagar la cuota, para pagar esto, para organizar esto, para conseguir este carro, para lograr la casa, para esto, para lo otro. Allí me desconecto del propósito y me meto en lo mental, en lo que está aquí, me refundo. Ahora, el ego puede llevarnos a hacer cosas que no están en línea con nuestro propósito o a no hacer nada absoluto por miedo a fracasar o a ser juzgados. Eso tampoco pasa aquí. Por eso trabajamos en construir y reconocer el poder de la autoestima, pero en darte cuenta cómo tú lo puedes ganar, obtener. Por ejemplo, María quiere ser una artista, ¿ok? Yo tengo un ejemplo aquí que puse. María quiere ser una artista, ¿ok? Pero teme fracasar.
y teme no ser valorada nunca. En lugar de seguir su pasión, decide estudiar una carrera que le parece más segura y estable, pero que no le apasiona. Vivir en el pasado en lugar de vivir en el futuro también nos saca del Dharma, porque el Dharma es seguir el propósito, hay que soltar, porque el pasado solo me permite reconocer que estoy aprendiendo. Y ya hemos aprendido que si yo hago lo que yo interpreto, tomo una postura de acuerdo a esa interpretación y que con esa postura creo una estrategia que lo único que hace es detenerme. Perder el enfoque. Acuérdense que el Dharma es trabajar en el enfoque, en el propósito de ese enfoque. Entonces, cuando perdemos el enfoque, nos distraemos con cosas que no son importantes o que no están en línea con nuestro propósito. Nos salimos. Por ejemplo, hay gente que solo está pensando en el futuro. Yo pensaba ampliar mi negocio, cambiar de carro, pero el dólar está muy costoso. Y esto en estos siguientes 3 años no pinta absolutamente nada bien. Y por estar enfocado en eso, no se da cuenta de lo que está haciendo su propósito en el presente y las oportunidades que le está presentando. Que hay gente que compró carro el año pasado porque no pensó en eso, pero hoy no lo puede pagar, ¿sí? Y lo está entregando muy económico, ¿sí? Cosas así suelen suceder. La sensación de vacío que genera el estrés y la ansiedad. Desconectarnos del universo. Ahora, encontrar nuestro propósito en la vida, ese Dharma, puede ser un desafío, ¿sí? Ya que no requiere una exploración interna y una comprensión profunda de nuestras pasiones ni de nuestras habilidades. Solo requiere de tu ahavat, pero la ahavat primero para ti, en tu camino, de tomar decisiones difíciles. Seguir tu propósito en la vida puede requerir que tomes decisiones difíciles y que dejemos cosas que ya no sirven y que el mundo te cuestione por soltarlas o que alargues el tiempo para soltarlas. Ahora, mantener el enfoque, que es el propósito, puede ser un desafío, ya que hay muchísimas distracciones y la más grande de todas, el sexo, y la que le compite, el dinero, y la que se les enfrenta, la belleza, y la que los confronta, el miedo. Así de simples, ¿ok? Y todo eso puede alejarnos del camino. Todo eso me puede sacar de mi propósito, del Dharma. Entonces, en resumen, seguir el Dharma no es necesariamente fácil, pero puede ser una fuente de significado y plenitud en nuestra vida. Y requiere trabajo interno. ¿Cuál? Escucharme, verme, sentirme, reflexionarlo, cavilar internamente, aceptar que lo hice bien, reconocer lo real de esa situación que lo hice bien, reconocer lo que no hice bien y ser responsable de eso que no hice bien, aceptar que estoy aprendiendo y lo puedo volver a hacer, ¿sí? Respirar y decir gracias. Acabo de descubrir de que soy capaz. Entonces voy a darles algunas ideas aquí de cómo se podría diferenciar una persona que vive su Dharma a otra que no. Entonces, por ejemplo, la sensación de plenitud. Una persona que vive su Dharma puede experimentar una sensación de plenitud y satisfacción en su vida, porque porque trabaja la la generosidad. Ya que Ya está que haciendo está haciendo lo que se pone, pone, lo que se lo
que se supone que debe hacer y y está en el camino correcto. Una Una persona persona que vive su Dharma puede puede sentir una sentir una conexión conexión profunda con el universo, con las con las plantas, con los plantas, con los animales, con la magia, con la energía, con la vitalidad. Una persona que no vive su Dharma puede sentirse desconectada de su esencia y tener dificultades para encontrar un propósito en la vida. Una persona que vive en su Dharma está enfocada en sus metas y no en que los demás le acepten, y no en caerle bien a los otros, y no en ser aprobado por los otros, sino enfocado en sus metas. Una persona que no está enfocada, pues se encuentra confundida, perdida, desorientada. Una persona que vive su Dharma experimenta la felicidad y la paz interior, sin importar las situaciones que tenga que vivir. Experimenta felicidad y paz interior. Una persona que no está en el Dharma, ¿ok? Ya siente que algo le falta en la vida. Escuchen, tengo dinero, tengo buena familia, tengo oportunidades, he sido bendecida por Dios, pero no me hallo. Ahora, en la ceremonia de besar, la importancia que tiene el Dharma en cada uno de ustedes es que es muy importante en la ceremonia de besar. Para este momento es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Ya que esta celebración se enfoca en la iluminación, la impermanencia y la interdependencia, y en despertar el espiritual de todos los seres. Eso hace besar. Por eso es importante que hagamos un buen trabajo del Dharma. El Dharma es la base del camino espiritual, porque te lleva a ser compasivo, a generar generosidad en ti, a trabajar la humildad, a trabajar los principios éticos, a trabajar las virtudes, ¿no? Y a ser parte del universo. Y eso ya es wow, así, sacado del estadio. Entonces, cuando hacemos este proceso, sin duda entramos el 5 de mayo a hacer el trabajo de besar, encaminados en el Dharma. Y eso dice entrar en conciencia de mi propósito. Y si ese propósito es simple como ser feliz, y que si ese propósito es ya no sufro, o que si ese propósito ya no es, ok, si el mundo es mentiroso y yo no lo he podido cambiar, ¿para qué insisto en descubrir los falsos? Ok, si ese propósito es que yo soy gordo, ¿para qué continúo peleando con el peso de mi cuerpo? Cuando es así, ¿por qué no lo acepto en lo real? Si ese propósito es simple, nos encontramos en besar en plenitud para hallar en esos 8 minutos un gran manto de iluminación, con un clip hermoso en tu vida. Porque encontrando el Dharma, en besar encontraremos felicidad, paz interior, serenidad. El Dharma de cada persona es muy, muy, muy importante en la ceremonia de besar, porque se basa en el camino espiritual que hemos construido desde tomar conciencia de darme cuenta de mi ser, darme cuenta de dónde se fue mi ser y qué hace que el estado, las situaciones, los momentos me distraigan, para que pueda volver a concentrarme en el ser, en la inmensidad de lo que yo soy, para alcanzar esa iluminación, ese brillo en mi propósito espiritual.
Besar tiene un significado emocional muy grande, porque Besar es la celebración de los grandes momentos del Dharma de Buda, donde el Cristo, que es el cuerpo, es el primero que reconoce la grandeza del corazón. Por eso Besat es una ceremonia y un trabajo tan hermoso. En la ceremonia de Besat vamos a trabajar y vamos a ganar algo que se llama gratitud, porque te vas a volver la gratitud, porque ya la has venido construyendo. Porque lo primero que hace Besat es honrar el legado de la vida de Buda, honrar sus enseñanzas y su camino espiritual. Y cuando nos convertimos en la gratitud, lo primero que hacemos es reconocer las bendiciones de eso. Y eso hace que nos conectemos con el universo, creando compasión. Besat se enfatiza en la importancia de la compasión y de la Chabad, del amor. Y lo hace de manera incondicional con todos los seres, con todos los seres. Besat es una oración de alegría, de regocijo, porque celebra la iluminación y el nirvana de Buda. Y Besat nos recuerda que es posible alcanzar el despertar espiritual. That's así, simple. Nos recuerda que la esperanza es un valor emocional que nos ayuda a mantener una actitud positiva y a creer en nosotros mismos y en un futuro. Entonces aquí les hice, esto se lo voy a leer, un resumen chiquitito que les hice. La celebración de Besat tiene un valor emocional significativo, ya que fomenta la gratitud, la compasión, la alegría y la esperanza. Estos valores emocionales nos ayudan a conectar con nuestro ser interno, con los demás y con el universo. Y nos proporcionan un camino hacia la iluminación y el despertar espiritual. Yo pregunto, ¿quieres encontrar y trabajar plenamente en tu Dharma, en tu propósito? Pero por supuesto, Sí, la pregunta, sí con mayúsculas. Muy bien. ¿Preguntas? Maestro, yo tengo una. ¿Me Sí. podrías dar un ejemplo de humildad? Ese, el que tú tienes. ¿El que yo tengo? Sí, el de decir, ser humilde para preguntar que te gustaría saber un ejemplo de humildad. Eso es un acto humilde. Porque humildad es reconocer la grandeza que tengo y lo poco que sé de esa grandeza. Muchas gracias. Con gusto, amor. maestro, Sí. yo tengo otra pregunta Ujú. para quedarme como claro con un término. Entonces, cuando hablamos de Dharma, hacemos más que todo referencia es al hecho de yo estar en propósito y hacer ejercicio de ese propósito. Es ser consecuente con ese propósito. Ok. Solo con ese propósito. Te doy un ejemplo personal y disculpo ponerlo personal, pero creo que es muy edificante. ¿Okay? Y es cuando yo supe ser padre, ¿okay? Y fui padre, sin poner condiciones de qué tienes que ser o qué no tienes que ser en la vida. Mi mayor reconocimiento por las personas es que yo soy una persona constructiva. Todas las personas que han trabajado o han vivido cerca a mí en el tú a tú reconocen su evolución y su cambio, incluyendo mis propios hijos. Entonces, cuando mi hija se enfrenta a esta crisis final, mi primera pregunta es, ¿qué quieres hacer?
batallar con la enfermedad o aprovechar la oportunidad para encontrar tu camino. Porque yo aprovecho para encontrar mi camino. Yo en todo este proceso nunca dudé de la fuerza de Dios y jamás perdí la confianza. Jamás. Jamás perdí la realidad. Y no por no perder la realidad, no dejé de hacer. La noche que ella murió, inclusive esa misma noche, le hice una meditación súper divina, que inclusive se la mandé de manera privada a Alexandra. ¿Sí? Una meditación que dice, hermosa, hermosa. Y esa noche le hice una meditación de cómo era la fiesta de llegar al cielo. ¿Sí? Como su perro que había muerto se orinaba gotitas, ¿entiende? Y le manchaba la ropa que llevaba y le saltaba, pero ella estaba muy grande y muy brillante y él, sin embargo, le saltaba y cuando ella lo alzaba, él soltaba el chorrito de orines de la emoción y movía la cola. ¿No? Y como Jesús la tomaba de las manos y solo se reía con ella, porque sostener el propósito. Pero si en un momento digo, oye, pero me parece que aquí en la clínica son demasiado descarados porque mire el nivel de dolor que hay en este instante y no hacen nada, ¿no? Entro en el estado de la ansiedad y vuelvo a salir de la copa. No me beneficio del vacío. Entonces, estas explicaciones no justificadas que no me llevan a mi propio estudio, a mi propio análisis, a mi propia ascensión, me sacan del Dharma. Ahora, puede que el Dharma se logre en 2 minutos o en una vida. Buda lo logró en 60 años. ¿Sí? Pero si no empezamos, pues no va a pasar ni en 60. Ok. ¿Sí? Gracias, maestro. Sí, Nos porque es dan que los años de Matusalén. tenía esa Nos darán duda los años. entre lo que nos explicabas y el concepto que tenía yo de Dharma, pues el que siempre sabía, el que siempre había yo escuchado, que es cuando karma haces algo no tan bueno, entonces la vida permite que te pase algo similar. Y el Dharma, cuando haces algo como amoroso en pro de los demás y la vida te regresa. Entonces tenía como ese choque de conceptos, por eso quería la aclaración. Muchas gracias. Bueno, ¿y te quedó aclarada? Sí, señor. Ahora entiendo que es estar en Dharma, que es el Dharma. Gracias. Perfecto. Es estar en tu propósito, en acción de gracia. Bien, entonces, ¿qué tal si hacemos una meditación así bien linda? ¿Les gustaría o no? Sí, maestro. Maestro, si regálame claro, por sí. favor 30 segundos, Bien, enchufo vamos el a computador. tomarnos, porque esta meditacioncita tiene una duración de 15 minutos, es muy linda. Se las diseñé especial para hacerle un cierre concreto a todo ese trabajo que hemos hecho hasta este momento. Entonces, tomémonos 2 minuticos, 3 minuticos para que puedan traerse un cojincito, soltarse el cinturón, hacer del 1 y del 2 y quedar completamente tranquilos y tranquilas para poder hacer la meditación. ¿Les parece? Sí, gracias. Ok. Respira profundo. Profundo. Más profundo. Retén el aire por unos pocos segundos y exhala muy suave por tu boca, sintiendo placer. Mucho placer. Más placer. Comenzamos esta meditación tomando conciencia del Ahavat, el amor. Respira profundo.
más profundo. Observa tus pies, tus tobillos, tus rodillas, tus piernas y ordénales descansen. Observa tus caderas, tu estómago, tu espalda baja y diles descansen. Observa tu pecho, tus órganos internos, tu espalda, tus hombros y relájalos. Relájalos. Observa tu garganta, tu cuello, tu rostro, tu mandíbula. Relájalo. Relaja tu cabeza, tus brazos, tus manos. Respira profundo y deja ir, diciendo los números mentalmente de 5 a 1. 5. Y ves muy rojo, rojo en tu entrecejo. 4. Y ves muy verde, verde en tu entrecejo. 3. Tus ojos pesan, tu cuerpo pesa y está relajado y ves muy violeta. 2. Tu cuerpo está en una absoluta relajación. Tu respiración es pausada y lenta y ves dorado exquisito. 1. En tu entrecejo se presenta una luz intensa cristalina de 1000 colores brillantes. Es el color del Ahabad. Es una fuerza poderosa que te conecta con los demás y te llena de alegría y paz. Enfoca tu atención en tu corazón y siente cómo late con fuerza y vitalidad. Percibe el ritmo y cómo te ama, cómo te mantiene viva, vivo, y sonríele. Ahora, mientras respiras profundamente, siente cómo el Ahabad fluye por todo tu cuerpo. Siente, escucha, observa cómo llena cada una de tus células y cómo se expande hacia el mundo que te rodea. Con cada inhalación, siente cómo el Ahabad entra en tu cuerpo y con cada exhalación, percibe, escucha, observa cómo el Ahabad se expande hacia el mundo. Mantén esta sensación de Ahabad mientras reflexionas sobre el Dharma. El camino de la verdad y la compasión. Recuerda que el Dharma te enseña a vivir en armonía.
en armonía con el universo y contigo misma, contigo mismo. Te invita a vivir con Ahabat, compasión y sabiduría. Mientras mantienes esta sensación de Ahabat y reflexionas sobre el Dharma, visualiza un acto de bondad que hayas hecho recientemente. Escucha tu última plegaria de gratitud hoy y experimenta la felicidad de haber servido. Puede ser algo pequeño, como una sonrisa a un extraño o un acto de amabilidad hacia un amigo o amiga. Si no recuerdas un acto específico, piensa en algo que te gustaría hacer por alguien en el futuro. Mantén esta imagen en tu mente mientras sigues respirando profundamente. Percibe cómo la sensación de Ahabat se expande hacia esta imagen, llenándola de energía y vitalidad. Siente cómo tu corazón se abre aún más a medida que te conectas con la sensación de Ahabat y compasión. Finalmente, visualiza un momento de felicidad en tu vida. Puede ser un momento en el que te sentiste pleno, plena, satisfecho, satisfecha, un instante de logro o simplemente un minuto de paz y tranquilidad. Disfruta cómo esta sensación de felicidad se expande hacia todo tu cuerpo, llenándote de alegría y energía. Sostén esta sensación de felicidad mientras sigues respirando profundamente. Siente cómo el Ahabat y la compasión se mezclan con la felicidad, creando una sensación de armonía y plenitud en tu ser. Vive cómo esta sensación de felicidad se expande hacia el mundo, enviando ondas de alegría y Ahabat a todas las personas que te rodean y amas. Continúa respirando profundamente y siente cómo esta sensación de Ahabat y felicidad se instala en tu ser. Siente, observa, escucha cómo te conectas con el universo y con todos los seres vivos que lo habitan. Experimenta cómo te conviertes en un ser de Ahabat y compasión, viviendo en armonía con el Dharma. Mientras continúas respirando profundamente, visualiza tu futuro lleno de Ahabat y felicidad. Siente cómo estas energías positivas te acompañan en cada momento de tu vida, guiándote hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades, mientras escuchas y repites con tu voz interna, recorriendo tu nuevo ser con tus nuevos oídos, estas afirmaciones
en tu mente. Estoy abierto, abierta a recibir todo el ahabat y la felicidad que el universo tiene reservado para mí. A medida que avanzo en mi camino, siento cómo el ahabat y la compasión me guían hacia una vida plena y significativa. Mi futuro está lleno de oportunidades para crecer y aprender, siempre rodeada de la ahabat y la felicidad que me merezco. Confío en que el universo me guiará hacia las experiencias que me permitirán alcanzar mis objetivos y vivir en armonía con el Dharma. Me comprometo a ser una fuente de ahabat y compasión para todos los seres que me rodean, siempre actuando con integridad, sabiduría, rectitud y gratitud. Acepta que estas afirmaciones positivas se instalen en tu mente, en tu corazón y llenen todo tu ser, creando una sensación de optimismo y confianza en tu futuro. Percibe cómo te llena de una energía renovada y cómo te conectas con la fuente de ahabat y sabiduría que reside en tu interior, creando la reputación que tú amas de ti. Toma unos momentos para descubrir cómo te sientes en este momento y cómo ha cambiado tu perspectiva hacia el futuro. Lleva esta sensación de confianza y optimismo contigo durante toda la noche, sabiendo que estás en el camino hacia una vida llena de ahabat y felicidad. Y recuerda alimentar estas afirmaciones de manera consciente en ti. Estoy abierto, abierta a recibir todo el ahabat y la felicidad que el universo tiene reservado para mí. A medida que avanzo en mi camino, siento como el ahabat y la compasión me guían hacia una vida plena y significativa. Mi futuro está lleno de oportunidades para crecer y aprender, siempre rodeada de la ahabat y la felicidad que me merezco. Confío en que el universo me guiará hacia las experiencias que me permitirán alcanzar mis objetivos y vivir en armonía con el Dharma. Me comprometo a ser una fuente de ahabat y compasión para todos los seres que me rodean, siempre actuando con integridad, sabiduría, rectitud y gratitud.
Mi futuro está lleno de oportunidades para crecer y aprender, siempre rodeada de la Chabad y la felicidad que me merezco. Confío en que el universo me guiará hacia las experiencias que me permitirán alcanzar mis objetivos y vivir en armonía con el Dharma. Me comprometo a ser una fuente de Chabad y compasión para todos los seres que me rodean, siempre actuando con integridad, sabiduría, rectitud y gratitud. Cuando estés listo, lista, suelta la sensación de flotar y regresa a tu respiración normal. Cuenta números y cuando lleguemos al 5, abrirás tus ojos. 1. Respira profundo y normal. 2. Ve tomando conciencia de todo tu cuerpo. 3. Mueve ligeramente los dedos de tus manos y de tus pies y conecta con el tiempo presente. 4. Ve estirando tu cuerpo, conéctalo, siéntelo, experiméntate aquí en el presente. 5. Abre tus ojos y disfruta la luz. Estira tus brazos, sonríe y deja salir un gracias, gracias, gracias. Acepto, acepto, acepto las bendiciones. Toda Nixu, Ahabab Elohim.